Damas y caballeros, mi nombre es Cristian Antonio Pineda Iraeta, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio, con número de cuenta estudiantil 1223-90059. Hoy estaré exponiendo sobre el imputado y los defensores, ¿verdad? Dentro del el sistema judicial hondureño, el sistema jurídico, y bajo las leyes que se amparan, ¿verdad? Y podemos determinar la argumentación de todo lo que vamos a estar explicando. Comencemos. La introducción al proceso. El juicio previo como garantía. El proceso penal es el camino legal establecido por el Estado para resolver conflictos de carácter penal, garantizando la paz social y el orden jurídico. Me voy a adelantar. La finalidad del proceso y el proceso penal e incluso, pues me atrevería a decir, del derecho penal, es garantizar la paz social, es garantizar que el mecanismo social esté andando de manera pulcra. Dice que su fin supremo no es condenar a toda costa, sino verificar objetivamente si una persona ha participado o no en la comisión de un hecho calificado como delito, respetando estrictamente sus derechos fundamentales. A lo que se refiere es que esto su finalidad no es eh, declarar la culpabilidad de alguien a toda costa, no, es esclarecer las situaciones que se dan eh, cuando se ha cometido un delito. Dice los objetivos de la sesión: comprender quién es el imputado y su rol de sujeto procesal, estudiar el catálogo de derechos constitucionales y procesales, analizar la función crítica del defensor técnico público o privado. Estos son los objetivos de la sesión: conocer los roles y quién es el imputado, el estudio de los derechos constitucionales y procesales de esa persona, ¿verdad? O de la persona ofendida, ¿verdad? Y el análisis de la función crítica del defensor técnico público privado. Eh, Poder estudiar el caso, ¿verdad? Llevar a una conclusión, que es lo que siempre se busca dentro de un proceso penal. Esta siguiente diapositiva dice determinar la responsabilidad. La búsqueda de la verdad, ese es uno de los principios del derecho. La objetividad. La objetividad es una de las cosas maravillosas que tiene el derecho, lo cual no busca, ¿verdad? La condena, sino esclarecer. Eso es lo que busca. El proceso penal busca reconstruir de forma histórica y científica los hechos denunciados mediante pruebas legítimas. Pruebas legítimas. Toda sospecha debe de estar muy bien sujeta a una prueba y una prueba contundente y clara. Toda sospecha debe ser corroborada técnicamente, de lo contrario el Estado debe declarar el sobreseimiento o absolución del investigado de manera inmediata. Si alguien presume que yo me metí a su casa y no hay pruebas físicas de que lo hice o materiales, tengo que ser absuelto, y más si no hubieron testigos que me vieron, debo ser absuelto, porque no hay pruebas, no existen pruebas, incluso si una persona realmente lo hizo. ¿Por qué? Porque el proceso es eso, o sea, es un engranaje que cada engranaje requiere una medida, y si no cumple con esa medida, si se pasó o si quedó muy corta, no va a pasar al siguiente engranaje, no va a hacer funcionar el reloj. El artículo 92 de la Constitución de la República pide eh, que el imputado sepa los cargos por los que se le imputan, ¿verdad? Por los que se le acusan. Para que la determinación de responsabilidad sea válida, el imputado debe saber rigurosamente y desde el primer instante qué delito específico se le atribuye y qué evidencias iniciales respaldan dicha imputación. Debe haber una evidencia, debe de haber una, una, debe haber una justificación del por qué la persona va a ese lugar. De lo contrario, el Estado cae en negligencia. Entonces, el imputado debe de saber, toda persona debe de saber por qué le han llamado a ese órgano. La dignidad del proceso. El artículo 3 del Código Procesal Penal
se basa en respeto a la dignidad. Sujetos de derecho. En los sistemas democráticos modernos, el imputado no es un objeto sobre el cual recae el poder del Estado, sino un sujeto con voz, derechos y garantías inviolables. La limitación de la libertad durante el proceso penal es de naturaleza excepcional y únicamente cautelar, respetando siempre su dignidad intrínseca como ser humano. A pesar de una persona ser acusada, ser imputada dentro de un proceso penal, debe ser tratada con los mismos derechos que una persona inocente, porque hasta el momento se presume no de su culpabilidad, sino de su inocencia, porque mientras no haya una sentencia firme, todas las personas son inocentes. Es uno de los principios del derecho penal. Um, Como ejemplo tenemos la balanza, ¿verdad? Dentro del proceso debe haber una balanza de igualdad entre ambas partes para que todas tengan los mismos derechos a presentar pruebas, a presentar testimonios, a presentar ciertos valores que determinen, ¿verdad? A veces ciertos valores del el imputado lo que hacen es hundirlo más y a veces lo exoneran de toda culpabilidad de la comisión o participación en un delito. El imputado. ¿Quién es el imputado? Es toda persona a quien mediante denuncia, querella o cualquier acto de procedimiento de la autoridad se le señale como autor o partícipe de la comisión de un delito o falta. La condición se mantiene hasta la firmeza de la sentencia definitiva, como lo dije anteriormente. Y en este caso es imputado hasta que un juez diga lo contrario o hasta que se desestime. El artículo 125, numeral 1 del Código Procesal Penal, dice que se basa en el momento de la adquisición. La adquisición, en qué momento adquiere en qué momento adquiere ese llamarse imputado, esa, esa, ese, esa evaluación por parte del Estado. Dice, la calidad de imputado se adquiere desde el inicio de las primeras diligencias de investigación de policía o el Ministerio Público. Una vez que el juez dicta formalmente el auto de apertura a juicio, el imputado pasa a denominarse técnicamente como acusado, porque se le presentaron ciertas pruebas, se presentaron ciertos parámetros en los que ya se dicta que sí, esta persona puede ser un prospecto para ser investigada y puede ser culpable, pero también puede ser inocente. Entonces, a eso nos atenemos, ¿verdad? Catálogo de derechos del imputado. El artículo 101 del Código Procesal Penal de Honduras nos dice que el imputado tiene una serie de derechos, por ejemplo, derecho de información, conocer las razones de su aprehensión y la autoridad ordenadora. ¿Por qué lo atraparon? ¿Por qué lo enchacharon? ¿Y qué autoridad dio la orden? ¿Bajo qué órgano sistemático? ¿Fue la DAED? ¿Fue la Policía Nacional? ¿Fue un Ministerio Público? Eso, derecho al silencio, abstenerse de declarar sin que afecte su presunción de inocencia. Cuando a una persona la detienen, le dice tiene derecho a guardar silencio, cualquier cosa que diga o haga puede ser utilizada en su contra. Eso creo que es creo, si mal no recuerdo, eso es el código Miranda, algo así. Defensa técnica obligatoria. Nombrar un defensor de libre elección de forma inmediata. Toda persona tiene derecho a ser representada legalmente, a ser defendida, ¿verdad? Pues por parte de un profesional del derecho. Trato digno. Prohibición de ser presentado ante la prensa como culpable del hecho. Nunca un órgano puede presentar a una persona como culpable. No se puede, eso va contra eh, los derechos a la privacidad de una persona, ¿verdad? La privacidad pública me refiero, a no ser porque al momento de que es culpable y hay una sentencia, pues eso queda, ¿verdad? En expedientes públicos que solo se piden y ya. Ok, a presentar pruebas, ofrecer elementos de descargo y proponer peritaje científico. Tiene estas diligencias una persona que esté imputada.
que sea un imputado, ¿verdad? Asistencia gratuita de intérprete en caso de no comprender la lengua oficial. Ese es uno de los grandes derechos que tiene una persona acusada o que sea imputada. Presunción de inocencia, como lo dije anteriormente, uno de los principios del derecho penal es toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, en el artículo número 2 del Código Procesal Penal y en el artículo 89 de la Constitución de la República de Honduras existe este principio. Dice el estado jurídico de inocencia. Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad mediante una sentencia firme y motivada. Carga de la prueba corresponde exclusivamente a los entes acusadores demostrar la existencia del delito y la participación del imputado más allá de toda duda razonable. No vamos a decir, oh, es que esta persona pasa por la misma calle todas las noches y por eso fue que él asaltó a doña María. No, no vamos a decir eso, no es una prueba contundente, es, sí puede ser una prueba para que la persona sea acusada o imputada, pero no es una prueba para acusar a alguien por la comisión de un delito. Deben haber pruebas físicas, deben haber pruebas de ADN, debe haber un video de una cámara de vigilancia, el testimonio de persona, todas esas cosas deben haber, ¿verdad? Eh, o que haya dejado algo tirado y pueda, una gorra, y en esa gorra hayan folículos capilares o cosas así, entonces ya se manda a hacer un peritaje de ADN y ahí sí ya se puede demostrar su culpabilidad o bien su inocencia. Bien. El derecho al silencio. El artículo 84 de la Constitución de la República de Honduras dice la no autoincriminación. ¿Qué es la autoincriminación? Que por hablar de más vamos a terminar hundidos. La persona va a terminar hundiéndose aún más. Entonces, si una persona está consciente de que no puede mantener su boca o sus pensamientos o comentarios, bueno, que muchas personas no saben en el derecho, una pequeña frase, una pequeña acción, una pequeña mirada también tiene sus redundancias dentro del proceso más adelante, porque la policía hace un informe y ahí va detallado todo lo que la persona dice al momento de haber sido detenida. Nadie puede ser obligado en un asunto penal, disciplinario o de policía a declarar contra sí mismo, contra su cónyuge o pariente cercano. No se puede, nadie está obligado a decir que es culpable por la comisión de un delito, no, nada. Y ni siquiera a decir que un cónyuge o pariente cercano. Sí tienen el derecho de hacerlo, pero nadie está obligado. La decisión de no emitir testimonios o respuestas a preguntas no puede ser empleada para fundar una convicción de culpabilidad. Un escudo procesal. El silencio del imputado es una manifestación legítima de la estrategia de defensa técnica y un control constitucional frente a las presiones del poder punitivo estatal. Es un escudo que mantiene a la persona, pues digamos, hasta el momento inocente, ¿verdad? Durante todo el proceso. Y puede llegar a ver, en muchos casos, puede llegar a una persona a ser culpable y por la falta de pruebas, como lo dije anteriormente, que el engranaje no llevaba una pieza en la que cupiera, ¿verdad? No fuese, no se adentrase a lo que es de todo el mecanismo y ahí se termina todo. Cualquier presión ejercida para forzar una declaración o confesión anula por completo la validez de dicha actuación judicial. Como podemos ver, ¿verdad? A veces son violados los derechos humanos en algunas personas. La tortura es uno de los métodos más antiguos utilizados, ¿verdad? Por algunos garantes de la seguridad, que son los policías, detectives, e incluso dentro del mismo Ministerio Público. Entonces, esa pequeña acción de someter a alguien
a tratos inhumanos puede exonerarlo de todo el proceso. Ruta legal de la declaración. Esto está amparado bajo el artículo 101 y 282 del Código Procesal Penal. La declaración del imputado es, ante todo, un medio de defensa y no un medio de prueba obligatorio. Debe seguir un protocolo estricto que es, número uno, información, lectura explícita de cargos y derechos. Número dos, asesoría, consulta previa y privada con su defensor técnico. Número tres, presencia, declarar ante un juez o fiscal y con su abogado. Y número cuatro, la libertad, sin juramento obligatorio ni coacciones externas. Entonces, al momento de llegar a hacer la declaración, estos son los cuatro pasos, en resumidas cuentas, ¿verdad? Ya que podemos entender que en los procesos hay ciertos parámetros legales, ciertas presentaciones de prueba, pero es la ruta legal de la declaración en este caso, que es información, lectura explícita de cargos y derechos, asesorarse, presentarse ante el juez fiscal, ante el juez o fiscal y el abogado, y la libertad, que no siempre se consigue, ¿verdad? Pero es la libertad de la declaración, que es el descargo todo lo que tiene que decir. La retractación de la declaración. El artículo 35 del Código Procesal Penal, el cual pues también puede decirse que es la confesión. El derecho a retractarse. El imputado conserva el derecho de modificar, ampliar o retractarse por completo de cualquier declaración que haya prestado previamente durante el proceso. La retractación obliga al juzgador a realizar un análisis mucho más minucioso sobre los motivos y veracidad del testimonio, impidiendo que la autoinculpación sea la única base del veredicto. Límites de la confesión. La confesión judicial del imputado requiere estar acompañada de otros elementos probatorios, periféricos, que la sustenten de forma objetiva. En ningún caso se permite el uso del criterio de oportunidad para extorsionar u obtener confesión forzada de lo investigado. Aquí dice que en ningún caso se permite el uso del criterio de oportunidad para extorsionar o obtener confesión forzada de del investigado. O sea, no se puede decirle a la persona que si se retracta de lo que dijo, este, para inculparse, se le puede bajar la pena o dejar libre si incluso llega a pagar los daños hechos o los daños realizados. Es una mala praxis que puede ejecutarse, sobre todo cuando no hay una buena asesoría legal y no hay un abogado interesado en el caso. El derecho a retractarse muchas veces ayuda y muchas veces no ayuda, porque muchas veces para retractarse, yo considero que el abogado debe haber hecho un análisis de situaciones y consecuencias. Por ejemplo, si te retractas de esta hora y de esto, puede haber una consecuencia dentro de lo anteriormente expuesto. Puede llegar incluso a no a hacer poca credibilidad de lo que has dicho. Ahora, algunas modificaciones de decir, por ejemplo, la persona no se acordaba, le preguntaron de qué camisa, de qué color de camisa andaba y dijo que azul, pero después se acordó que andaba una camisa negra y la cámara captó una persona que tenía camisa azul. También puede ocurrir, ¿verdad? Entonces, ese es el derecho a retractarse, la retractación de la declaración. Garantías de acceso y respeto. Acceso a la acceso libre a la justicia. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales del país para ejercitar sus acciones y defensas penales correspondientes. Se prohíben obstáculos de carácter económico, social o cultural que limiten esta garantía constitucional. Toda persona tiene derecho a la libre defensa, a la libre justicia y sobre todo, a estar en un sistema judicial eh, regido bajo la ética y moral, que son los simientes, ¿verdad? Son las bases del derecho procesal penal y pues de todo el derecho en Honduras.
Asistencia consular. Todo ciudadano extranjero que se encuentre procesado penalmente tiene el derecho inalienable de requerir a la inmediata intervención de las autoridades consulares de su nación de origen. El Estado debe facilitar las vías de comunicación consulares desde las primeras horas de la detención. Una persona que es de Azerbaiyán, pues tiene, ¿verdad? Y ha sido vinculada a un crimen aquí en Honduras y ya está bajo la tutela de un órgano judicial, pues esa persona tiene el derecho a comunicarle a su consulado su situación legal actual. Entonces, para ver en qué forma el consulado ayuda a esa persona. Dignidad absoluta. El artículo 62 de la Constitución de la República se basa en la prohibición de malos tratos. Ninguna persona puede ser sometida a torturas, agresiones físicas, psicológicas o tratos crueles, inhumanos o degradantes durante el desarrollo de la custodia policial o la prisión preventiva. Cualquier evidencia o obtención de declaración mediante el empleo de torturas físicas o presiones psicológicas genera la nulidad absoluta e insubsanable del acto del proceso. Como lo dije anteriormente, una mala praxis, un eslabón mal soldado puede generar que se rompa toda la cadena dentro del proceso y no es lo que se requiere. Se requiere que el proceso sea llevado a cabo con honra, ética y moral y sobre todo estructurado y acentuado en lo que es, ¿verdad? Los códigos y la ley hondureña, los cuales nos sirven como garantía para que el debido proceso sea llevado eh, bajo, bajo los estatutos legales. Artículo 14 del Código Procesal Penal, los defensores, garantía de la igualdad de armas. Y no está hablando de armas de fuego o armas blancas, sino de las armas que tiene tanto una persona ofendida como una persona, este, como una persona imputada, que ahorita lo veremos. Dice, la defensa técnica no es un obstáculo para la justicia, sino la garantía de que el Estado cumpla fielmente las leyes al juzgar a un ciudadano. El defensor técnico, artículo 14, Código Procesal Penal de Honduras. Inviolabilidad de la defensa. Como lo dije anteriormente, una persona tiene derecho a por ejemplo, dice el Código Miranda, creo que dice, eh, tiene derecho a un abogado, si no tiene las facultades económicas para contratar uno, el Estado le asignará un abogado de oficio público. Inviolabilidad de la defensa. El derecho de defensa técnica es de carácter absoluto, irrenunciable e inviolable. Su violación total o parcial generará de pleno derecho la nulidad absoluta de las actuaciones. No puede una persona estar dentro de un proceso sin la defensa, porque ahí entramos, ¿verdad?, lo que es la mala praxis dentro de un proceso penal, dándole ventaja al Estado sobre el imputado, porque una persona que no sea un profesional del derecho no muy fácil conoce, ¿verdad?, las leyes, los artículos y cuáles son sus derechos en ese momento, si tiene escapatoria o no, si lo que dijo el fiscal es correcto o mejor meramente estipulaciones. Entonces, esa es la base de este derecho, el derecho a la inviolabilidad de la defensa. El abogado defensor asesora jurídicamente al imputado y vela porque se respeten todas sus garantías constitucionales y procesales en igualdad de condiciones ante la fiscalía. Vuelvo y reitero, se encarga, ¿verdad?, de que el proceso y de que lo que se dice y lo que se presume esté consolidado bajo la ley. Y también poder brindar asesoría jurídica dentro del proceso a la persona que ha sido imputada. Tipos de defensores del proceso, el artículo 82 de la Constitución de la República y el artículo 14 del Código Procesal Penal amparan lo siguiente. Este cuadro comparativo es característica de defensor público y defensor privado. El costo económico, absolutamente gratuito el defensor público y financiado de forma íntegra por el Estado. El defensor público es pagado por el Estado.
Defensor privado, el costo económico es financiado mediante honorarios profesionales pactados con el cliente. O sea que en este caso la persona contrata al abogado de su propio bolsillo, al defensor privado, y el defensor público pues lo contrata el Estado. Designación al defensor público asignado de oficio por el tribunal o la dirección de la defensa pública. Muchos defensores públicos no están especializados en materia penal o incluso en materia penal hay muchas ramas, ¿verdad? Muchas derivantes. Unos están especializados en crímenes de homicidios, en cosas así, otros en lo que es, ¿verdad? Lavado de activos, narcotráfico. Entonces muchos eslabones dentro de lo que es, ¿verdad?, el Código Procesal Penal. Eh, Dice que el defensor privado es nombrado libremente y por voluntad directa del imputado. Ahora sí que eh, es el imputado quien elige al abogado. Entonces, si elige un mal abogado o una persona que no tenga la capacidad para ejercer dentro de un juzgado, pues ya es meramente la responsabilidad del contratante. Requisito profesional, el abogado colegiado con formación estatal en materia penal, el defensor público. Ahora el defensor privado es abogado colegiado con ejercicio independiente de su profesión. El acceso del defensor público, disponible para personas de escasos recursos o sin abogado nombrado. Acceso al defensor privado disponible a la conveniencia del imputado que posea recursos suficientes. Lo mismo anteriormente expuesto, quien tiene dinero o disponibilidad para pagar porque muchas veces las personas tienen el dinero, pero no tienen a alguien afuera que pueda hacer los pagos. Entonces, tienen que recurrir, a pesar de tener dinero, a un defensor de índole público. Entonces, esas son las diferencias, ¿verdad?, de los tipos de defensores dentro del proceso. Muchas gracias por la atención y me despido diciendo que la existencia de garantías procesales para el imputado y la actuación ética de los defensores no impiden el castigo del delincuente. Al contrario, legitiman social y democráticamente la decisión de los jueces. Como vuelvo y reitero, el derecho procesal penal, su principal característica es el esclarecimiento de la situación, sobre todo. No solamente sentenciar a alguien como inocente o como culpable. Muchas gracias, esa ha sido toda mi participación y mi exposición el día de hoy. Mi nombre es Cristian Antonio Pineda Iraeta, me despido. Muchas gracias.